Lo que voy a contar pasó hace más de 2 décadas, en una aldea pequeña, perdida entre montañas, tan alejada que el primer bar con cobertura estaba a 40 minutos en coche, tan callada que en invierno podías oír cómo nevaba. La aldea tenía 20 casas, la mayoría vacías, un bar que solo abría por las tardes y una iglesia sin campana, porque la robaron hace años y nadie tuvo prisa por reponerla. Allí vivía Mateo, un pastor de los de antes, manos ásperas, de grietas hondas, cara curtida por el frío y unos ojos grises que parecían ver más de lo que decían. Mateo no hablaba mucho, no porque no quisiera, sino porque no lo necesitaba. Con los animales se entendía sin palabras, y con las personas bastaba con un gesto. Vivía solo, en una casa baja de piedra, con un tejado de uralita que crujía cuando soplaba el viento. Compartía su vida con un perro viejo llamado Gaspar y con un rebaño de 33 ovejas. Siempre las mismas, siempre contadas. Cada mañana salía al monte, con la boina calada hasta las cejas, el zurrón al hombro y el bastón de fresno que le había tallado su padre. Las ovejas lo seguían sin dudar. No hacía falta que gritara, ni que silbara, bastaba con andar. Cada tarde, cuando el sol empezaba a caer, Mateo regresaba. Cruzaba el camino de piedras, atravesaba el arroyo y encerraba a las ovejas en el aprisco de madera que olía a heno, a lana seca y a las cenizas del brasero que encendía por las noches. Día tras día, año tras año, siempre igual, siempre en silencio, porque en esa aldea el tiempo no pasaba, solo se acumulaba, como la nieve, como el polvo, como los secretos. Pero aquel invierno algo cambió. No fue de golpe, ni con estruendo. Fue como el hielo que se forma en los cristales por la noche, silencioso, pero implacable. Lo notó una noche de enero. Había nevado el día anterior, y el aire estaba tan limpio que dolían los pulmones. La luna llena colgaba del cielo como un ojo abierto, vigilante. Todo parecía normal. Mateo bajó por el sendero de siempre, el perro a su lado, las ovejas detrás, cansadas y lentas, como si la montaña ese día hubiera sido más empinada que nunca. Al llegar al cercado, Mateo abrió la verja de madera. Gaspar ladró una vez, como hacía siempre, para que ninguna se quedara atrás. Pero cuando Mateo se giró para cerrar, algo le llamó la atención. Las ovejas no se movían, no entraban al aprisco. Se habían detenido en seco, todas pegadas al mismo lado del cercado, muy juntas, apretadas entre sí, mirando hacia el monte. No balaban, no rumiaban, ni siquiera parpadeaban. Estaban completamente quietas, como estatuas de lana, con los hocicos alzados y la mirada fija en la ladera nevada que se recortaba contra el bosque. Mateo se detuvo,
El frío le subió por la espalda. No era normal. Él conocía a sus animales. Sabía cuándo tenían frío, cuándo hambre, cuándo miedo. Y eso no era miedo, era otra cosa. Siguió la dirección de sus ojos, forzó la vista. Solo vio árboles, oscuros, inmóviles, algunos con ramas desnudas, otros cubiertos de nieve, nada más. Y entonces un cencerro sonó a su espalda, uno solo, un golpe seco. Mateo se giró de golpe. Una de las ovejas se había rezagado, la más vieja, coja de una pata trasera. Estaba bajando la cuesta despacio, mirando el suelo. Mateo fue a ayudarla, y cuando volvió a mirar hacia el cercado, las demás ya se habían dispersado, como si nada, como si no hubieran estado paralizadas hace un instante. Entraban al aprisco con normalidad, pisando el suelo nevado, batiendo el aire con los belfos, balando bajito. Mateo frunció el ceño. Se quedó quieto un rato, mirando otra vez al monte. El bosque parecía igual que siempre, pero había algo que no cuadraba. Como cuando una palabra está fuera de lugar en una frase, pero no sabes por qué. No dijo nada, ni siquiera a Gaspar. Solo cerró la verja y se metió en casa. Pero esa noche no encendió el brasero. Se sentó en la oscuridad, con una manta sobre los hombros y la oreja atenta, escuchando, porque cuando los animales miran así, con ese silencio, algo hay. Y Mateo empezaba a temer que no fuera el único que lo había visto. Pensó que era casualidad, una coincidencia sin importancia, tal vez algún olor, un ruido lejano, una sombra que él no alcanzaba a ver. Pero a la noche siguiente pasó lo mismo, y a la siguiente, y a la otra, siempre al anochecer, justo cuando el sol se escondía detrás del cerro y la luz se volvía azul. Cuando el viento bajaba más frío desde las peñas y el pueblo se recogía con las ventanas ya cerradas. Las ovejas se detenían de golpe, se apelotonaban junto al cercado y fijaban la vista en el mismo punto. La misma ladera, el mismo claro entre los árboles, como si esperaran que algo saliera de allí. Mateo no era hombre de miedos. Había nacido entre piedras y nieve. Había enterrado a sus padres con sus propias manos, y una vez ayudó a parir un ternero en mitad de una ventisca, cuando ni los lobos se atrevían a salir. Pero aquello no le cuadraba, no era natural, y lo que no es natural da que pensar. Probó a encender una linterna, un haz fuerte, de esos que alcanzan 100 metros si el aire está limpio. Lo apuntó hacia el monte. Cruzó el haz entre las ramas, sobre el manto de nieve, en busca de reflejos. Pero no vio nada. Decidió entonces dar unos pasos. Atravesó el cercado, pasó la alambrada y bajó por el pequeño terraplén que llevaba al sendero. No avanzó más de 5 metros, porque siempre pasaba algo, siempre, como si el monte supiera cuándo lo iba a intentar.
Una rama crujía detrás de él, sin haber viento. Una oveja se escapaba corriendo hacia el barranco, sin razón aparente. Un búho graznaba justo encima de su cabeza, rompiendo el silencio como un cuchillo. Mateo se giraba, reaccionaba, resolvía, y cuando volvía a mirar al monte, la ocasión ya había pasado. La quietud se había esfumado. Las ovejas ya entraban al aprisco, y el momento se le escurría entre los dedos, como agua en un cubo rajado. No eran casualidades, eran interrupciones, distracciones precisas. Pequeños obstáculos puestos en el lugar justo, en el segundo exacto, como si alguien o algo no quisiera que viera lo que las ovejas veían. Y Mateo, que no era hombre de miedos, empezó a dudar, no de sus ojos, ni de sus ovejas, sino del propio monte, de esa parte del monte que siempre había estado allí, pero a la que nunca había prestado verdadera atención. El cuarto día, Mateo decidió hacer algo distinto. No iría solo con la linterna. Esa noche dejó una cámara, de esas de caza, camufladas, con sensor de movimiento. La colocó justo al borde del cercado, apuntando al claro donde las ovejas fijaban la vista. La sujetó con una correa gruesa, bien tensa, con un nudo doble. Al día siguiente, la cámara no estaba. Solo quedaba la correa, rota, como cortada con filo viejo, y una marca en la tierra, larga, como si hubieran arrastrado la cámara monte arriba. No dijo nada al resto del pueblo, porque en pueblos así, cuanto menos se habla, menos se mete el miedo. Pero desde ese día, Mateo no dormía bien. Encendía el candil a medianoche, se asomaba al ventanuco del pajar y observaba. Esperó. Anotó. Midió el tiempo entre el primer silencio y el momento en que las ovejas se agrupaban. Siempre igual, 17 minutos exactos después del ocaso, como una rutina, como una misa. Y entonces llegó la mañana del círculo. El sol aún no había salido del todo. La escarcha cubría las piedras y el aliento salía blanco. Mateo abrió el aprisco como cada día y se detuvo. Allí estaban las ovejas, de pie, sin moverse, formando un círculo perfecto. Exacto. Ni una fuera de lugar, ni una sola pisada fuera del contorno. Como si alguien las hubiera llevado hasta allí, una por una, y las hubiese colocado a compás. No balaban, no masticaban, solo respiraban, lento, al unísono. Mateo tragó saliva, se acercó despacio, sintiendo el peso del silencio. Cuando pisó el centro del círculo, el suelo sonó hueco, como una tabla podrida, como una caja enterrada. Se arrodilló, apartó la tierra con las manos. Estaba blanda, demasiado, como si alguien hubiese cavado y vuelto a tapar. El olor era inconfundible. Hierro viejo, tierra abierta y algo más, un aroma agrio,
pegajoso, como de carne rancia. Sacó su navaja, rasgó un poco más y entonces lo vio. No todo, solo un borde, una tela, una lona negra con una etiqueta deshecha y bajo ella algo metálico, oxidado, un fragmento de cámara, la suya, y a su lado una pezuña, pequeña, cercenada, pero no de oveja, tampoco de jabalí. No quiso mirar más. Volvió a taparlo todo. Aplanó la tierra. Salió del círculo sin mirar atrás. Desde ese día, Mateo cambió la rutina. Ya no dejaba salir al rebaño. Cerró el aprisco con candado. Compró pienso. Lo trajo en sacos desde la cooperativa. Y cada noche, cuando el sol se escondía tras el cerro, se sentaba con la escopeta en el regazo, esperando a que pasaran los 17 minutos. Pero las ovejas ya no miraban al monte. Ahora miraban hacia él, una por una, en silencio, sin moverse, como esperando. En la taberna nadie dijo nada. Pero desde entonces, si algún forastero pregunta por Mateo, el camarero responde sin levantar la vista: ya no es pastor, ahora cuida otra cosa, y nadie pide más detalles, porque en pueblos así las cosas que se entierran se dejan enterradas, y los que entienden el silencio viven más. Lo que voy a contar hoy ocurrió hace 3 veranos, en un pueblo pequeño al sur de Burgos, muy cerca de la Sierra de la Demanda. No era la primera vez que pasaba un verano allí. De niño había ido con mis padres a visitar a mi tío Emilio. Recuerdo las tardes lentas, el olor a tomillo, las moscas en la cocina y el zumbido constante que salía de su finca. Pero ese verano fue distinto. Fue la primera vez que lo pasé solo. Mi tío Emilio había muerto en marzo. Un infarto. Lo encontraron en su cabaña, tendido junto a la estufa, con las gafas rotas en el suelo y una nube de humo saliendo del ahumador de abejas. Tenía 73 años y desde hacía más de 20 vivía apartado del pueblo, en una finca pequeña al borde del bosque. Era un terreno seco, pedregoso, sin cultivos. Solo algunas ortigas, una encina vieja y un bancal en desnivel cubierto de hierbajos. A un lado había un cobertizo de chapa ondulada, con la puerta colgando de una bisagra, y un calendario del año 2012 clavado en la pared. Todo parecía olvidado. Pero entre la maleza, en línea recta como soldados dormidos, había una hilera de colmenas antiguas. Eran de madera oscura, grietas llenas de resina, clavos oxidados y etiquetas desvaídas. 5 colmenas en total, y una sexta, apenas visible al fondo, medio enterrada entre ortigas y zarzas. Esa última no tenía forma regular. Era más baja, redonda, como un cántaro sin asas. Estaba hecha de barro cocido,
cubierta de líquenes, con una tapa de piedra lisa y sin ninguna marca a la vista. Mi tío solía decir que la miel de ese lugar era más vieja que el hombre y que las abejas del monte sabían cosas. Yo no le daba importancia. Pensaba que era una forma poética de hablar o una manera de asustar a los forasteros. Pero algo me atrajo hasta allí. Algo más fuerte que el recuerdo. Porque aunque la finca estaba en ruinas y la herencia no valía ni para vender la madera, yo necesitaba verla con mis propios ojos y descubrir, quizás, qué había en esa última colmena que él nunca mencionaba. El pueblo se llamaba Prado Aliso, un nombre que casi no aparecía en los mapas. Apenas 40 casas dispersas entre el monte bajo, una plaza con una fuente seca y un solo bar abierto solo de jueves a domingo, como si el resto de los días no hicieran falta. Llegué un lunes por la tarde. El cielo estaba cubierto con nubes bajas que parecían pegarse a los tejados. Llevaba una mochila, una caja de herramientas y un cuaderno nuevo donde pensaba anotar todo: el estado de las colmenas, los cambios de temperatura, las floraciones, los ruidos nocturnos, si los había. La cabaña de Emilio seguía igual que la última vez que la vi. Una construcción de madera grisácea con un porche minúsculo y tejas rotas en las esquinas. La puerta crujió al abrirse, como si protestara por mi llegada. Dentro, el aire era espeso. Olía a cera vieja, a madera quemada y a hierba seca. Un olor cálido pero cansado, como el aliento de alguien que ha estado solo demasiado tiempo. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas y la luz apenas entraba. Pasé la primera noche organizando cosas. Había frascos de miel por todas partes, en estanterías, en cajones, incluso en el hueco del horno apagado. Cada frasco tenía una etiqueta escrita a mano. Años marcados con bolígrafo negro: 2008, 2011, 2018. Y uno sin fecha, con la palabra reserva escrita en mayúsculas. La miel de esos frascos no era como la que uno compra en supermercados. No era dorada ni transparente. Era densa, casi sólida, de un color oscuro, como si hubiera sido filtrada por siglos de raíces. Y al mover el frasco, tenía un brillo rojizo que cambiaba con la luz, como el interior de un ojo abierto en la oscuridad. La finca tenía 6 colmenas en total. 5 eran de madera, rectangulares, con tapas de metal oxidado y patas torcidas por el peso de los inviernos. Y luego estaba la otra, la sexta, la que no encajaba con el resto. Una estructura baja, redonda, hecha de barro agrietado. Tenía el aspecto de una urna antigua, como si la hubieran sacado de un museo etnográfico y dejado allí. Estaba medio cubierta de musgo, con hiedra enredada en la base, y su tapa no era de madera, sino de piedra lisa, pesada,
colocada con una precisión ritual. No tenía inscripciones, ni marcas, ni clavos, solo la textura rugosa del barro seco y una pequeña hendidura por donde salían, de vez en cuando, algunas abejas más oscuras que las demás. Esa noche intenté dormir, pero no pude. No era por miedo, no todavía. Era por el zumbido, un sonido grave, constante, que parecía envolver la casa como una manta eléctrica. No venía de las colmenas, ni del aire, ni de los árboles. Venía del bosque, desde dentro, como si algo muy antiguo estuviera respirando, debajo de la tierra. Me desperté varias veces durante la noche, no por ruidos, ni por frío, sino por los sueños. Soñé con ramas que se retorcían en el aire, como si tuvieran vida propia, con un campo en llamas que ardía sin hacer ruido, las lenguas de fuego lamiendo el cielo, y con una mujer, una figura alta, delgada, totalmente desnuda. Su piel era blanca, casi translúcida, y estaba cubierta de abejas. Abejas vivas, agitadas, que se movían sobre su cuerpo como un manto ondulante. Ella estaba de pie en lo alto de la colina, justo donde terminaba el bancal de las colmenas, mirándome, sin ojos, solo cuencas negras, vacías, como dos bocas calladas. Me observaba desde el sueño, como si supiera que yo la estaba viendo. Me desperté empapado en sudor. La habitación olía a humo, a algo dulce y ácido a la vez. A la mañana siguiente me dolía la cabeza, como si me hubieran vaciado por dentro. Pero salí igual. El bosque seguía callado, las colmenas quietas, excepto la de barro. Me acerqué, me temblaban un poco las manos. Quité la tapa de piedra con cuidado. Un olor denso salió de inmediato, a tierra mojada, a algo metálico, como sangre vieja. La miel era más espesa que la de los otros panales, más oscura. Tenía una textura casi sólida, como alquitrán tibio. La recogí con una espátula, un frasco pequeño, solo para probar. Esa tarde, al volver a la cabaña, me senté junto a la ventana y abrí el frasco. La miel brillaba con un tono rojizo. Parecía respirar en la luz. La probé. Un dedo. Solo una vez. Era amarga al principio, luego dulce, y después algo más. Un sabor terroso, profundo, como si contuviera raíces o secretos. Esa noche volví a soñar con ella. Ya no estaba en la colina, estaba en mi habitación, de pie junto a la cama, o tal vez sobre la cama. No podía distinguirlo bien, no podía moverme. El cuerpo entero paralizado, como si algo pesara sobre mi pecho. Solo oía el zumbido, un zumbido que no venía de fuera, sino de dentro de mi cráneo. Sentía picaduras, muchas,
por el cuello, por las piernas, en los brazos, pero no dolían. Eran como pulsaciones, pequeños toques, casi cariñosos. Y el olor, ese olor dulce y denso, como si la habitación estuviera llena de humo y miel. Cuando desperté, el techo de la cabaña parecía más bajo, el aire más espeso. Me levanté con esfuerzo, las piernas pesadas, la boca seca. Fui al baño y me quité la camiseta. Tenía marcas, decenas de ellas, pequeñas, redondas, de un rojo apagado, como si algo hubiera caminado por mi piel. No picaban, no se inflamaban, solo estaban ahí, silenciosas. Pensé en pulgas o chinches, pero el colchón estaba limpio, el suelo también. Era otra cosa, algo que no tenía nombre, pero que me había tocado durante la noche. Y lo peor no era eso, lo peor era que una parte de mí quería volver a probar la miel. Seguí trabajando 2 días más. Podaba ramas secas, cambiaba los cuadros viejos, anotaba temperaturas. Intentaba mantener la rutina, convencerme de que todo era psicológico, que el cansancio y el aislamiento me estaban jugando una mala pasada. El pueblo era amable, pero distante. La gente saludaba con la cabeza, pero no preguntaban nada. Y no respondían cuando preguntabas tú. En el bar, un hombre de unos 60, con la voz ronca y la piel curtida, se me acercó mientras tomaba un café. ¿Bajas miel del monte?, preguntó. Asentí. Me sostuvo la mirada unos segundos. ¿Y cómo duerme?, añadió. No supe qué decir. Me encogí de hombros. Él no dijo nada más. El tercer día abrí un frasco de miel de 2011. El frasco estaba en la despensa, al fondo de una caja de madera. La miel tenía un tono más opaco y algo sólido en el centro. Pensé que sería un trozo de panal cristalizado, pero al tocarlo con la cucharilla sentí resistencia. Era duro, irregular. Lo saqué con cuidado y lo lavé bajo el grifo. Era un diente humano, una muela con una caries profunda, la raíz aún manchada de algo que no quise identificar. Sentí náuseas, me temblaron las piernas, tiré el frasco al cubo de basura, pero el olor no se fue. Se me quedó en la ropa, en la piel, como si viniera de dentro. Esa noche volví a verla. Estaba más cerca, a un paso de la cama. Seguía cubierta de abejas, pero ahora tenía la cabeza ladeada y una sonrisa pequeña, torcida, como si acabara de entender algo. El zumbido era más fuerte. No cesaba. Cuando desperté, la colmena de barro estaba abierta, la tapa de piedra en el suelo. Pero yo no la había tocado. Me acerqué al bar al mediodía. Busqué al hombre del otro día. Cuando le describí la colmena de barro, se puso serio. Bajó la voz. «Esa no es de tu tío», dijo.
¿Cómo que no?, le pregunté. Esa ya estaba cuando llegó. Me quedé quieto. Un silencio espeso se instaló entre los dos. «No es colmena», añadió. «Es urna». Noté un frío en la nuca. Quise reírme. Decir que era una superstición más. Pero no pude. Esa noche me encerré en la cabaña. Encendí la estufa. Puse un poco de esa miel en una cuchara metálica, solo para ver, para oler. El humo que salió era espeso, negro, y olía a pelo quemado, a hueso chamuscado. Tuve que abrir la ventana. El olor no se iba. A la mañana siguiente decidí marcharme. No era cobardía. Era instinto. Cerré la cabaña, apagué el ahumador, tapé la colmena de barro con una lona gruesa y coloqué piedras encima. Pero justo cuando iba a cerrar la verja, vi algo entre los árboles, una figura, delgada, inmóvil, y a su alrededor un enjambre en espiral. No volaban, giraban, como si la protegieran o la esperaran. Volví a entrar a la cabaña, solo para coger el cuaderno. No quería dejarlo allí. Al abrirlo, en la última página, había algo escrito con mi letra. No recordaba haberlo escrito. Decía: «Los que prueban, recuerdan, y los que recuerdan, regresan, tarde o temprano». Sentí que me observaban. Cerré el cuaderno y decidí marcharme. Conduje hasta Burgos sin parar, sin poner música, sin mirar por el retrovisor. Las marcas de la piel desaparecieron a los pocos días. El sueño volvió y el zumbido también se fue. Pero el cuaderno sigue conmigo. A veces lo hojeo sin querer, y siempre que lo hago hay una página más, una hoja nueva, con algo escrito. Nombres, fechas y una palabra al final: colmena. Desde hace 2 semanas, la miel que compro en la ciudad me sabe distinta, más dulce, más densa, como si ya la conociera, y por las noches, antes de dormir, la oigo. No a ella, a las abejas, zumbando justo detrás de la pared, esperando. Mi nombre es Esteban Miranda, y durante 15 años fui el único trabajador permanente de la finca El Desvelo, propiedad de don Alfredo Santamaría. No había pueblo cercano, ni carretera asfaltada, ni señal de radio. La tierra era buena, fértil, pero estaba maldita. Las primeras señales pasaron desapercibidas. Uno que otro susto con los animales, crías que nacían muertas, ruidos extraños en la madrugada. Nada fuera de lo común en una finca vieja, con galpones podridos y techos que crujían con el viento. Pero luego empezó la temporada de siembra. Recuerdo bien esa primera vez. Era octubre, la luna estaba llena como un ojo abierto sobre el campo, y habíamos terminado de cubrir el terreno con semilla de maíz. La madrugada siguiente
Al salir a revisar el riego, los vi, no uno, no dos, casi una docena de cuervos alineados sobre los postes que cercaban la plantación. No graznaban, no se movían, ni siquiera picoteaban el suelo. Solo estaban ahí, quietos, como si miraran algo en medio del campo. Pensé que era extraño, pero no les di mayor importancia. A fin de cuentas, los cuervos siempre han sido carroñeros. Tal vez esperaban encontrar un ratón muerto o algo más. Pero no se fueron. Pasaron los días y las bandadas crecieron. En la tercera semana conté más de 40. Ocupaban cada poste, cada rama seca. Si uno se caía o volaba, otro llegaba a ocupar su lugar. Siempre vigilando, siempre mirando hacia el mismo punto. Lo más raro era que el grano sembrado seguía intacto. Ningún picoteo, ningún surco removido. Como si lo respetaran, o como si no les interesara. Una noche, cansado de las suposiciones, le comenté el asunto a don Alfredo. No era un hombre supersticioso, pero tenía esa mirada de quienes han vivido suficiente para no burlarse del miedo ajeno. Me escuchó en silencio. Luego dijo: «No digas nada al resto. Ya pasó antes». No pregunté qué quería decir con eso. No lo necesitaba. Lo vi en sus ojos. Lo que fuera que ocurría no era nuevo para él. Al día siguiente llegaron 3 cajas negras. Cámaras de seguridad con visión nocturna y sensores de movimiento. Me tocó instalarlas yo mismo, una en cada extremo del campo y otra en el centro, apuntando hacia los postes. Pasó una semana sin novedades. Las cámaras funcionaban bien, pero algo no encajaba. La imagen que mostraban no tenía cuervos. El campo estaba ahí, iluminado por el filtro infrarrojo, las hojas agitadas por el viento. Pero los postes estaban vacíos, siempre vacíos. Revisé una y otra vez las grabaciones. Pensé que era un error de conexión, algún fallo en la memoria. Pero no. Los cuervos que yo podía ver con mis propios ojos todas las mañanas no aparecían en los videos. Esa noche no dormí. Tomé una linterna y salí al campo. Era cerca de la 1 de la mañana. Los cuervos seguían ahí, silenciosos, inmóviles, cada uno ocupando su puesto como un centinela. Apunté la linterna hacia ellos. No se movieron, pero algo en sus cuerpos me hizo sudar frío. No eran aves, o al menos no completamente. Eran altos, demasiado altos para estar encaramados en los postes sin tambalearse, y sus siluetas, vistas de cerca, tenían algo desproporcionado. Brazos, no alas, cuellos delgados, pero no plumíferos. Di un paso atrás, y en ese momento, uno de ellos giró la cabeza. No hubo sonido, solo ese movimiento seco, mecánico, imposible, como si supiera que lo estaba viendo realmente por primera vez. Corrí. Volví a la casa principal, desperté a don Alfredo y le grité lo que había visto. Él no se asustó, solo se levantó despacio, fue a un viejo armario
y sacó una botella de aguardiente. Me ofreció un trago y encendió un cigarro. «No son cuervos». «¿Qué son entonces?», pregunté. «Los que vigilan, los que regresan cuando se remueve la tierra». Nunca me había sentido tan fuera de lugar como en ese momento. Le pregunté si alguna vez había llamado a alguien, a la policía, a un sacerdote, a un científico, qué sé yo. Él negó con la cabeza. «Esto no es algo que uno pueda explicar con palabras. No a ellos. No querrían oírlo». Insistí en revisar las cámaras con él. Tal vez, si ambos lo veíamos con nuestros propios ojos, podríamos entender algo. Pero cuando accedimos a la grabación de esa misma noche, nos quedamos helados. No solo no aparecían las criaturas, yo tampoco aparecía. La linterna se movía sola por el campo. Se veía la luz, el vaivén tembloroso, pero no mi cuerpo. Ninguna silueta, ninguna sombra. Como si todo lo que yo recordaba hubiese ocurrido fuera del tiempo real. Esa madrugada, don Alfredo me pidió que no sembrara más. Dijo que la tierra podía descansar, que no valía la pena provocar a lo que dormía debajo. Yo acepté, claro que acepté, pero no fue suficiente. A la semana siguiente encontramos al primer espantapájaros, y no lo habíamos puesto nosotros. Estaba en el centro del campo, amarrado con alambre oxidado a una cruz improvisada. Llevaba una camisa que no reconocí, pero el sombrero sí era mío. Mi viejo sombrero de cuero, ese que perdí hacía meses. Y lo más perturbador, debajo del sombrero, colgando como si le diera sombra a un rostro que no tenía, alguien había clavado una Polaroid. La foto mostraba los postes, todos ocupados, no por cuervos, por figuras humanas, de piel blanca y ropa negra, de pie sin rostro, y cada una de ellas me señalaba. Quemamos el espantapájaros. No hubo ceremonia, solo una garrafa de gasolina y silencio. Ni siquiera mirábamos el fuego. Lo hicimos por instinto, como si destruir esa cosa pudiera devolvernos algo de control. Pero no sirvió. La mañana siguiente, otro espantapájaros apareció. Mismo lugar, mismo alambre, esta vez con una camisa distinta, una de don Alfredo y otra Polaroid. En ella, las figuras de los postes estaban más cerca del campo. Ya no estaban alineadas como antes, sino dispersas, como si rodearan algo en el centro. Y en ese algo, apenas distinguible por la mala calidad de la imagen, había una figura arrodillada, con la cabeza gacha. Parecía llorar. Don Alfredo no dijo nada. Solo miró la foto durante largos segundos y luego se encerró en su despacho. No salió ni a cenar. Esa noche no hubo luna. El generador falló poco antes de la medianoche y me quedé solo, con una lámpara de queroseno, sentado frente a la ventana. No quería dormir. Afuera, el campo era una masa negra e inmóvil. Pero algo en el aire había cambiado. El silencio ya no era silencio, era espera.
Entonces escuché el crujido. Al principio lo confundí con ramas secas, pero era rítmico, como pasos sobre madera vieja. Venían desde el borde del campo. Me asomé. En la oscuridad, los postes seguían ocupados. Aunque no podía verlos bien, sabía que estaban ahí. Sentía sus ojos, o lo que usaran para ver, sobre mí. Pero esta vez no estaban quietos. Uno bajó del poste. Caminó, con movimientos extraños, torpes, como si le costara sostener su propio cuerpo. Lo seguía otro, luego otro más. No corrían, no hablaban, no hacían sonido alguno, salvo ese crujido de huesos secos al andar. Fui por la escopeta. Estaba descargada, lo sabía, pero necesitaba sentir que tenía algo en las manos. Volví a la ventana. No los vi. En su lugar, algo colgaba del poste más cercano. Una figura, como un trapo viejo pero con forma humana, y en su pecho otra fotografía. La tomé con cuidado. La imagen era de la casa, de la ventana donde yo estaba, pero la foto había sido tomada desde adentro, desde mi espalda. Me giré de golpe. Nadie, solo el aire espeso, la lámpara chisporroteando y esa sensación de no estar solo. La escopeta temblaba en mis manos. Entonces escuché la voz. No era humana, no venía de ningún lado específico. Era como un murmullo que se filtraba desde dentro de la madera, desde los cimientos mismos de la casa. Una sola palabra: cosechado. Corrí a buscar a don Alfredo. Su puerta estaba cerrada, pero no con llave. Entré y lo encontré colgando de una viga, sostenido por los mismos alambres oxidados que sujetaban a los espantapájaros. No sangraba, no se agitaba, solo colgaba, con los ojos abiertos y vacíos, como si nunca hubiera sido un hombre. En su pecho, otra Polaroid. Era un retrato de los dos, él y yo, de pie en el campo, sonriendo, y detrás de nosotros los postes vacíos, sin cuervos, sin figuras, sin nada. Esa fue la última noche que pasé en el desvelo. Al amanecer, tomé la camioneta y conduje sin rumbo. No llevé nada, solo la escopeta vacía y el recuerdo de esas cosas que no debía haber visto. Pero aunque escapé, no me fui realmente. Desde entonces, cada vez que paso cerca de un campo recién sembrado, detengo el auto y bajo la ventana. Y escucho. A veces, solo a veces. El viento no suena como viento, sino como huesos. Estuve vagando por casi un año, cambiando de pueblo cada 2 semanas, buscando lugares donde no hubiera campos, ni postes, ni nada que se pareciera al maíz. Pero no sirvió. Una madrugada, en un pueblo sin nombre, encontré una carta bajo la puerta del cuarto que rentaba. Sin remitente, sin timbre postal, solo un sobre pardo manchado de tierra. Adentro había una sola hoja, con la misma palabra escrita en tinta roja: cosechado. La caligrafía era tosca, temblorosa,
pero la tinta olía a herrumbre, a pozo viejo, a tumba. No dormí esa noche, ni la siguiente. En mi desesperación busqué a un sacerdote, a un médium, a un antropólogo. Nadie quiso ayudarme. Uno de ellos, un anciano ciego que vivía a las afueras de Warne, sí accedió a escucharme. Me pidió que le describiera exactamente lo que había visto. Lo hice sin omitir detalles. Cuando terminé, guardó silencio un largo rato. Luego dijo: «Los cuervos no vigilan los campos, vigilan lo que crece bajo ellos». Le pregunté qué significaba eso. Algunas tierras fueron sembradas con sangre mucho antes del maíz. Lo que ustedes llaman cosecha no es para alimentar cuerpos, sino para despertar memorias. No entendí, o no quise entender, pero me dejó con un último consejo. Si alguna vez ves a los cuervos moverse, es porque ya te han visto. Si bajan del poste, no corras, no sirve, ya estás en la lista. Volví a mirar las Polaroids, las había conservado, no sé por qué. Tal vez parte de mí necesitaba una prueba de que todo había sido real, pero al revisarlas otra vez, algo había cambiado. En cada una, las figuras humanas que ocupaban los postes estaban más cerca, más nítidas, y ya no señalaban hacia mí. Ahora estaban de espaldas, mirando algo que no aparecía en el encuadre, hasta que llegué a la última. Ahí, en el fondo de la imagen, entre dos figuras que no recordaba haber visto antes, estaba yo, sentado, con la cabeza gacha, las manos sobre el rostro. No recordaba haber posado para esa foto. No recordaba haber estado ahí. Pero la imagen tenía la fecha del día anterior. Esa noche soñé con la finca, con el campo vacío, con los postes y con algo que crecía debajo de la tierra. No eran raíces, no eran huesos, eran brazos, decenas de brazos delgados, extendiéndose hacia arriba, buscando algo que no era luz, sino carne. Me desperté gritando. La habitación estaba oscura, la ventana abierta, y sobre el alféizar, apoyado en completo silencio, había un cuervo. No se movía, no parpadeaba, pero colgando de su pico había otra Polaroid. No me atreví a tocarla, pero la vi. Mostraba mi cama, mi cuerpo dormido, y algo más, una figura de pie junto a mí, con la cabeza girada en un ángulo imposible, observándome. Los postes ya no estaban en el campo, ahora estaban en mi cabeza. Uno por cada recuerdo, uno por cada palabra que no debí pronunciar. Y desde entonces, cada vez que veo un cuervo quieto, sé que no está solo. Sé que no es un ave. Sé que no está mirando el mundo. Me está mirando a mí. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio y preferiblemente a oscuras.